Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta, estimados compañeros y compañeras, quiero presentar ante ustedes una iniciativa con proyecto de decreto que tiene que ver con una reforma constitucional para que este Senado de la República pueda legislar en materia de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y esto fundado en lo siguiente. En la actualidad es un hecho que la dinámica social ha incidido en la manera clásica de actuar del Congreso de la Unión, obligándolo a adecuarse a tiempos distintos de los establecidos en el quehacer legislativo para dar respuesta a las demandas sociales. Tal es el caso de crear leyes en materias consideradas exclusivas del ámbito local, bajo la premisa de que al ser temas de relevancia nacional, el Congreso de la Unión puede legislar sobre ellas, aduciendo una facultad implícita con el fin de crear instrumentos normativos que los congresos locales puedan emplear como marco en la expedición de su legislación. Ejemplo de lo anterior lo tenemos con las leyes en materia de derechos de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, que tienen como fundamento legal preceptos distintos a los artículos 73, 74 y o 76 constitucionales que facultan al Congreso de la Unión o en su defecto a alguna de las dos cámaras que lo componen para legislar en distintas temáticas. En virtud de ello, los ordenamientos señalados pueden ser exhibidos al momento que se busque su aplicabilidad, situación que sin duda alejaría la visión pro persona que mandata la misma Carta Fundamental y por la cual urge que el Congreso Federal sea facultado expresamente para legislar en dichas materias y otorgar certeza jurídica a los citados grupos poblacionales. Asimismo, México ha aprobado una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tal como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, es importante señalar que aún y cuando existen tratados internacionales a través de los que el Estado mexicano es obligado a garantizar ciertos derechos, es necesario que desde el derecho interno, atendiendo las necesidades específicas de la sociedad, que el derecho internacional, por su concepción general, no puede observar, diseñemos leyes a la medida de la población. Senadoras y senadores, entendiendo la igualdad como la forma en que debemos ser tratados los beneficiarios por las leyes y a la equidad como todas aquellas necesidades específicas que deben otorgarse a diversos sectores sociales por su condición de vida, se presenta esta iniciativa con la finalidad de promover que el Congreso de la Unión tenga la facultad explícita en la Carta Fundamental para legislar a favor de los citados grupos vulnerables, con lo cual se lograría lo siguiente: se dotaría de soporte constitucional a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. También se evitaría que pudiéramos enfrentarnos ante una serie de controversias constitucionales que desvirtúen, limiten o incluso nulifiquen el valor de aplicación de este tipo de leyes. Se legitimaría de igual forma el trabajo del Poder Legislativo respecto de la creación de marcos jurídicos destinados a salvaguardar y tutelar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, haciéndolos exigibles. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de la necesidad de establecer sustento jurídico constitucional a las leyes en materia de personas adultas mayores y personas con discapacidad, y al ser estos uno de los puntos sobre los cuales pactamos legislar en este Senado, se presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de derechos de personas adultas mayores y de personas con discapacidad.
por su atención, pero sobre todo por su respaldo, porque estoy segura que lo habremos de tener. Muchas gracias a todas y a todos. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera.